Bienvenidos a La Fogata Mística, mi nombre es Diego, alias Di Giori, y en este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. El día de hoy, en nuestra sección del laboratorio, vamos a hablar sobre las asignaturas que debe abordar el iniciado en el camino mágico, las prácticas que han sido fundamentales en las culturas y que dieron origen al conocimiento actual de lo que la gente llama magia. Muchas de estas enseñanzas provienen de tradiciones europeas, como la Golden Dawn, el rosacrucismo, la masonería, todas ellas marcadas por el uso simbólico. También partiré de la información que se puede tener con la tecnología actual, de manera casi que gratuita, sabiendo que el estudio no se quedará inocuo y que materialmente todos pueden empezar. Bueno, en este episodio, también, como está pensado para todo público, no está de más que aclarar que si perteneces a una etnia, es recomendable que se explore primero la cultura propia y la cosmogonía del lugar donde se nació, del territorio donde uno se encuentra, antes de aventurarse en otras tradiciones, ya que el comprender tus propias raíces te facilitará tu estudio en el camino místico, proporcionándote una base sólida para explorar otros sistemas de conocimiento. Bueno, entonces decimos que dentro de la parte teórica, yo propongo al menos de 2 a 3 niveles. El día de hoy vamos a ver 3, que pueden tomar, ya sea en un par de años o decenios, igual siempre toma mucho tiempo entender a profundidad cada una de estas materias. Bueno, en el primer nivel, en las siguientes asignaturas fundamentales voy a colocar, primero, la alquimia. La alquimia le da forma al hermetismo, al materializar los principios de la comprensión de los elementos. También atribuye a cada elemento un papel fundamental en la composición del ser humano y su desarrollo espiritual. Los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. La alquimia no solo está vinculada a los 7 principios herméticos, sino que también amplía el conocimiento al introducir un esquema ético y un camino de transformación representado en las bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz. Los principios como la mente, el cuerpo y la conciencia para el alquimista son las esencias de la creación y el ser interno, y cada una se analiza por separado, así como los 4 elementos relacionados a procesos de sistemas corporales, estaciones, dimensiones, formas de conciencia, etc. Estos elementos suelen estar representados en objetos ubicados en el altar: la copa para el agua, la varita o el incienso para el fuego, la vela para la luz y el cuchillo, como símbolo del aire. En la alquimia se podrá profundizar de cómo se relaciona lo externo con lo interno, lo simbólico y la ética que puede tener el mago. La alquimia invita a poder comprender la realidad desde la perspectiva de un mago o un místico clásico, y las bases teóricas y las maneras de vivir con ética. Recomendamos libros como El Motus Liber, El misterio de las catedrales de Fulcanelli, La alquimia y su simbolismo de Titus Burckhardt. La información o contenido que se pueda sacar es un poco escondido, es ecléptico, por decirlo de alguna forma, pero se puede entender a través de símbolos y los significados, como el libro de los símbolos secretos de los Rosacruces de 1785. Es una que yo he leído y me parece una muy buena. Es una recopilación de documentos y símbolos esotéricos relacionados con la tradición Rosacruz. Si puedo, la dejaré como aquí un enlace. Bueno, luego tenemos al hermetismo. El hermetismo, ya hemos venido hablando de esta en varios videos, es la base de las filosofías místicas. Su sabiduría fue adoptada por Egipto, refinada por los griegos y fusionada con elementos del sufismo en la tradición persa en el neoplatonicismo. Estudiar el hermetismo permite comprender los principios fundamentales de la vibración, el sonido, la polaridad, los cuales ayudan a regular el estado emocional y la conciencia. Además, la ley de generación proporciona herramientas para superar bloqueos mentales. Es una base esencial para el iniciado, y los textos como el Kybalión de los 3 iniciados, o Poimandres, atribuido a Hermes directamente, a Hermes Trismegistro, o Eneadas de Plotino y Asclepio, de la tradición hermética, son claves para la comprensión. Tan importante que una vez aprendidas y entendidas estas leyes, las pongamos en práctica, empezando por observar cómo opera cada una de estas leyes en la realidad perceptual. Luego tenemos la tercera. Yo la he llamado el desarrollo de la canalización, o la inspiración, o la expresión. Además del estudio teórico, es fundamental desarrollar la inspiración a través de la práctica. Esto puede lograrse a través del arte, o el deporte, o cualquier disciplina que active el área motriz y ayude a canalizar las emociones. La danza, la pintura, la escultura o incluso el deporte mismo, todo esto han sido utilizados en diversas tradiciones como medios del desarrollo espiritual y la comprensión, la canalización. Es una expresión cuando el mago llega a meditar en estas artes, lo que llaman la meditación continua, no pasiva. La escritura
también se puede, a través de la poesía. La pintura también lleva al iniciado a canalizar las formas del abstracto para aterrizarnos. Por ejemplo, yo hago malabares y yo canalizo y hago meditación de acción, no meditación pasiva, sino es la meditación en la acción con los malabares y también con la pintura. El observador. Encontrar el observador es una práctica que ya se ha explorado en varias culturas también. Es recomendable que el iniciado se incline por algunas de las diversas prácticas y las escuelas que guían a la persona a cómo escalar en estos pensamientos y estar conectado con un presente sin pensamientos, un presente continuo, tales como el yoga, la meditación, prácticas de respiración. Existen como escuelas del Advaita Vedanta. Es una escuela que me parece muy buena para esto, ya que habla sobre la perspectiva del silencio mental. Las prácticas hindúes con respecto a tener el control del pensamiento. Es recomendable también no casarse con ninguna de estas prácticas para evitar que las doctrinas de las mismas puedan llevar al iniciado a desbalancearse. Encontrar el estado del observador, en esencia, es poner en práctica el principio del género hermético, el cual indica que la mente se puede autoobservar y superarse, pasar más allá de la división en una intención de superar el pensamiento normal, por lo que proviene del alma o de la mente alta, que está anclado con la conciencia superior. Bueno, alcanzar el estado de la apreciación del universo, o el estado de la observación, como yo le llamo, es crucial para poder encaminarse a otros estados del pensamiento y otras estancias del gran salón de la realidad que nos presenta el universo. Antes de pasar al segundo nivel, voy a tomar un momento para hacer una mención al estudio de la numerología, y sin embargo no se requiere darle un número a la numerología, ya que esta también avanza de manera progresiva mediante el intelecto del mago se desarrolla. Es como una asignatura silenciosa, pero sí es recomendable empezar a estudiarlo de alguna manera. Yo sugiero analizar primero la escuela pitagórica, tener el conocimiento básico de lo que son las matemáticas. Normalmente no lo enseñan en el colegio, pero a lo largo de la vida se nos va perdiendo un poco el conocimiento. Así sea solo las tablas de multiplicar, también las leyes físicas o de los nuevos descubrimientos que hayan profundizado en la misma numerología. Bueno, vamos aquí a ver el segundo nivel, el cual en teoría se puede entender en meses, pero en cuestión de interiorizar la información se puede tomar mucho tiempo, por eso lo pongo en un segundo nivel. Cosas como la ley de creación mental, que dice que todo es una ilusión creada del todo mismo, o sea que todo es mente en esencia, pero que al mismo tiempo lo tenemos que entender como material, concreto de alguna forma, por aquello de la supervivencia. Todo eso, las leyes herméticas, son cosas que pueden tomar un muy buen tiempo en asimilar y empezar a vivir con estas verdades que van cambiando la percepción del espacio. Entonces por eso toma mucho tiempo. Una vez completado este nivel se puede llegar ya al segundo. En el segundo nivel voy a colocar 3 asignaturas que son los dotes, la cábala y el estudio de la teosofía y la antroposofía. ¿Sí? Los dotes. En los dotes coloco al iniciado como lo que yo llamo el desenvolverse en temas de la lectura del alma, ¿sí? Como digamos hacer lectura de la palma de la mano, la lectura del chocolate o el cigarrillo, lectura y comprensión de la astrología, dominio del tarot, disertaciones o intuiciones que pueden llegar a convertirse en predicciones, tener sueños lúcidos, lo que es el arte de viajar astralmente y ser consciente de ello. Esto se le conoce como la oniromancia. Entre otros dotes, son muy recomendables siempre irlos desarrollando en el camino. En mi caso yo no empecé con dotes. Yo cuando empecé a leer de filosofía mística me tomó mucho tiempo, y más porque en mi caso yo soy una persona más teórica, más de la lectura, pero con el tiempo, cuando uno se sumerge en todas estas formas y apreciaciones del universo, es casi imposible no llegar a descubrir alguna forma en la que el alma se puede expresar más allá de la forma física. Sin embargo, es aquí, en el segundo nivel, que se entenderán mejor todos estos temas, y para los que tienen dotes, empezar a manejarlos. Porque estos no son más que otros estados de conciencia a los cuales cualquier humano preparado puede acceder. Bueno, seguimos aquí con el segundo nivel, la cábala. La cábala es un sistema de interpretación mística que busca descifrar los misterios del universo a través de una estructura que se ha llamado el árbol de la vida. Su estudio permite comprender la interconexión de los planos de existencia y el desarrollo espiritual de los individuos. Dentro de la cábala destacan textos como el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Barhir, y así como estudiosos como el Gerson Skolem sobre el misticismo judío.
La cábala, como la luriánica o la cábala hermética, dan una visión amplia acerca de la creación y la realidad. Para los que se dedican al arte del tarot y la astrología, también para los que estudiaron las bases de la alquimia, les será muy útil la cábala, pero es avanzada, por eso la dejamos en el segundo nivel. A continuación, con la información, y en este caso la asignatura por la que yo empecé, tenemos la teosofía y la antroposofía. La teosofía y la antroposofía son dos sistemas de pensamiento que expanden el conocimiento, la cosmovisión occidental mística hacia una comprensión profunda de lo que es la creación. Sí, aquí, así como en los primeros niveles vimos las escuelas místicas en contraposición con religión o de pronto la ciencia, en la filosofía, bueno, aquí la teosofía es cosmología pura. Cosmología y también ontología. Va más allá del individuo porque habla de la creación, de la evolución. Autores como Madame Blavatsky o Annie Besant o Rudolf Steiner podrían parecer un poco pesados para el iniciado, y sin embargo muchos empezamos desde ahí. Su lectura es a veces un poco complicada, pero por eso la pongo en el segundo nivel. Algunos empezamos por ahí, pero pues se recomienda al iniciado no sumergirse en este conocimiento sin antes tener un bagaje o conocimiento básico de lo que se requiere para explicar a profundidad las ramas del conocimiento, las que yo coloqué en el primer nivel. La teosofía, fundada por Elena Blavatsky, se basa en la sabiduría ancestral, diversas tradiciones esotéricas, sintetizadas en textos como La Doctrina Secreta e Isis sin velo. Yo recomiendo La Voz del Silencio, el cual le haremos un análisis y lectura más adelante. Por otro lado, la antroposofía, desarrollada por Rudolf Steiner, busca una visión espiritual de la realidad a través del estudio del ser humano y el universo, plasmada en obras como La Ciencia Oculta, El Conocimiento de los Mundos Superiores. Steiner se le conoce más en la academia que en lo místico, y por todas sus obras, que son muchas, busca, acercar la evolución darwiniana y llevarla a otro nivel con lo que él propone, analizándolo desde otra perspectiva. En la academia podríamos decir que la cara mística de la teología es la teosofía y la cara mística de la antropología es la antroposofía. O sea, no terminan en logia, sino en sofía. Esas son la diferencia con la parte mística y la parte de la academia normal. Antes de pasar al tercer nivel, es necesario hablar de el control de las emociones, los deseos, o lo que es el camino del gurú. De esto también vamos a hablar después. Antes de llegar aquí a la tercera parte, quiero hablar del deseo, del control del deseo, apegos, emociones, a lo largo del camino, aunque esto en sí es el camino de la vida. Por eso yo no lo puse como una asignatura, pero es importante que en el camino del místico, pues se le exija al discípulo para ir subiendo en el entendimiento y para que pueda seguir canalizando la información que va llegando de planos superiores, que pueda deshacerse de todos sus apegos y deseos. De hecho, existen puertas que no se abren en algún momento en el camino del místico porque no hemos hecho un trabajo interno completo de limpieza tanto física como mental y psíquica. Es muy bien sabido entre los místicos que lo divino no se asienta en la psique, que todavía está corroída por los impulsos mundanos. Bueno, vamos aquí al tercer y último nivel, donde veremos la magia ritual y las prácticas. En este tercero, que es la consumación de lo que se ha aprendido. Entonces tenemos la magia ritual. Una vez que el iniciado ya ha adquirido un conocimiento sólido en las asignaturas anteriores, ya llega la magia ritual que permite poner en práctica todo. Libros de magia trascendental como Eliphas Levi, La magia en la Edad Media de John Dee con monadas jeroglífica. Existen muchos libros de magia ritual, dependiendo de qué área se haya especializado el mago, por decirlo así. Los gnósticos tienen sus ritos, los cabalistas también, los alquimistas tienen ritos compartidos algunos, como el manipular de los 4 elementos. El tarot, astrología, son algunos. Bueno, luego también están los temas chamánicos como la sabiduría tolteca o muisca. A través de ceremonias, invocaciones, ejercicios y de visualización, el practicante puede trabajar de manera efectiva con las energías y los principios estudiados y trabajar con el espacio, moldearlo. Los magos normalmente tienen un altar donde hacen meditaciones y pueden tratar de moldear el espacio-tiempo a su conveniencia, empezando en la mente. Trabajar la química con los elementos para beneficio propio. Esto me refiero como la medicina natural, el comulgar con los 4 elementos, la naturaleza. Canalizar información a través de la conciencia, a través de estados alterados también, ya se logren con meditación o con enteógenos naturales, para llegar a estados de alta concentración. En mi caso, yo he tenido experiencias con plantas y pociones como yagé, ayahuasca, San Pedro, hongo psilocibe, y la verdad que la experiencia ayuda a abrir lo que llaman el tercer ojo, para las personas que en la meditación les cueste un poco llegar a subir un paso más. Esto siempre
siempre del lado de alguien con confianza. Acá no se está invitando a nadie, a ningún oyente, a que lo haga, que pruebe los enteógenos. Sin embargo, es necesario aclarar y tener presente aquí en la asignatura de la parte ritualística. Todos estos son referencias fundamentales para adentrarse en la disciplina de los ritos. Por último, tenemos las prácticas y los dotes aprendidos. Para el verdadero estudiante que haya seguido el camino blanco místico, por decirlo así, así no tenga ningún dote o principio, al principio, al igual se le presentarán en el camino los dotes, ¿sí? En algún momento. Es menester ya después llevar las enseñanzas aprendidas, pero con alta humildad. Para el mago blanco, que es a donde yo quiero llevar este mensaje, se le recomienda poder llevar las enseñanzas a quien pueda entender y merecer el honor de tener la carrera que es la madre de todas las carreras, que es la mística. Si se compara con la academia, a la par de las filosofías clásicas que se enseñan, el campo de las filosofías místicas es muy, muy superior. Por último, y no menos importante, la práctica de la acción social. Ya no enseñar esto de individuo a individuo, sino también es necesario llevar la acción y la buena ética, ya que el conocimiento en la mística, como cuando se estudia a profundidad, se entiende que es una pureza a la cual nosotros tenemos que llegar. El místico entiende en el camino del estudio que el mal y el bien sí existen, tanto como energías psíquicas que rigen el mundo humano, como entidades que quieren y desean que exista el bien y también el mal, por consiguiente el mal. Es necesario entonces un trabajo social, entrar en el camino del guerrero. Aquí ya hemos hecho algunos videos de temas de crítica social. Ejemplos como, digamos, Hipatia, Jesús, Giordano Bruno, Annie Besant, fueron personajes que participaron en lo social y también eran místicos, encarando directamente al mal, que casi siempre es el que ostenta el poder. Bueno, ya para concluir, decimos que estas asignaturas representan la base sólida para cualquier iniciado en el estudio mágico y filosófico. Todas abren puertas a nuevas comprensiones del mundo. Sí, son 9 asignaturas, las cuales el mago ya verá si los toma en niveles como acá se recomiendan o por separado, organizado o desorganizado. Esto es todo, gracias por escuchar mi podcast, dejas tu like si te gustó, hasta la próxima.